Bendiciones, amados del Señor. Dios bendiga poderosamente su vida en esta mañana. Una vez más para poder compartir con usted el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Y en este capítulo vemos cómo Jesús, al ver tanta multitud, tanta gente queriendo dar una enseñanza, queriendo dar no solamente alimento para el cuerpo físico, sino enseñarles que más que ese alimento físico era más necesario el alimento espiritual. Y ese alimento espiritual, ese alimento que ellos necesitaban era a Él mismo. Pero parecía que la multitud solamente seguía, solamente perseguía, solamente estaba detrás de Jesús, por lo que Jesús podía hacer por ellos, por lo que Jesús podía darles, y no porque ellos realmente entendían que al estar al lado de Jesús podían tener la vida eterna y que Él les podía saciar de toda necesidad, no solamente espiritual, sino material, pero Jesús queriendo enseñarles el aspecto espiritual, las cosas espirituales, que ellos tenían que obtener más en lo celestial, más ganar del cielo que las cosas terrenales. Y es cuando pues se da esta historia en el capítulo 6 del Evangelio de Juan y vemos a estas 5,000 personas o 5,000 hombres, dice la palabra, ¿no? Y pues se supone que cada uno tenía tal vez su esposa, sus hijos, y había muchas más personas, muchas más, más de 5, no solamente 5,000, sino mucho más. Y vemos aquí a Jesús, fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó sus ojos y vio, había venido una gran multitud, y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Probando su discípulo Felipe, porque él ya sabía que iba a ser un milagro ese momento, que iba a ser un milagro y iba a quedar registrado hasta el día de hoy lo que él iba a hacer. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, dice, por esto decía, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cuando alzó sus ojos vio una gran multitud, vio tanta gente que lo estaba siguiendo, tanta gente que lo estaba escuchando, y quería darles una gran lección. Y ahí vamos. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito de pan. 200 denarios. Un denario era el salario de un mes. Y 200 denarios iban a gastar y ni siquiera les iba a alcanzar para que ellos puedan llenarse o saciarse. Dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos, más que es esto para tantos. ¿Qué es esto? Mira, son 5 panes y 2 peces, ni para nosotros. No nos va a alcanzar, Jesús, pero Él les ordenó, ¿no? Les dijo que se sienten y repártanles. Entonces Jesús hizo recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias a Dios, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los pocos lo bendijo y dio gracias a Dios con lo que tenía. Muchas veces
Pareciera que tenemos poco, pareciera que no va a alcanzar, pareciera que no va a ser suficiente, pero cuando somos agradecidos con Dios, cuando le damos gracias en todo, le agradecemos por lo que Él ha provisto, pareciera que es más que suficiente, ¿no? Pareciera que alcanzara. Y es así con Dios. Cuando tú eres agradecido, cuando tú le das gracias a Dios, pues realmente te, te sobra, realmente te alcanza. Entonces, así sucedió este momento. Y dijo, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió. Y cuando se hubieron saciado, dice, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron aún, sobró. Se imaginan más de 5,000 personas y sobró. Esto es el milagro que hizo Jesús y les dio a entender que Él tiene el control aún de poder multiplicar los panes, multiplicar los peces y dar hasta que sobre y abunde a las personas. Pero esto no era lo que Dios quería enseñarles. Esto no era lo que Jesús quería enseñarles a esta gente, a esta multitud de personas. Y al anochecer también, dice, sus discípulos se fueron por el mar, entrando en una barca, y cruzaron hacia Capernaum. Y ya estaba oscuro y se le apareció, dice, un viento recio, una tormenta, y apareció Jesús ahí caminando sobre el agua, y todos se asustaron, todos quedaron pasmados porque creían que era un fantasma, pero Jesús también, una vez más demostrando que Él tenía el poder, tenía el control absoluto de todo, aún de poder caminar sobre el agua. La gente también estaba buscando, la gente que se había quedado ahí al otro lado del mar, lo buscaba. Al día siguiente, dice, la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había ahí nadie más, solo barcas. Y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum, dice, buscando a Jesús. Jesús, el pan de vida. Fueron y buscaron por el milagro que había hecho Jesús en sus vidas, por lo que habían visto que Jesús había podido realizar, les había dado alimento, les había dado comida. Entonces fueron a buscar a Jesús porque entre sí habrán dicho, este realmente lo podemos hacer rey, lo podemos hacer el rey de nuestra nación, el rey de nuestro pueblo, pues nos da alimento, nos da sanidad, tenemos con él médico, con él tenemos ya chef incorporado, porque nos da todo lo que necesitamos, así que sin que sea nuestro rey, sin que lo hayamos nombrado rey de Israel, pues Él nos da todo. Cuanto más si lo nombramos rey, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y fueron y lo buscaron y lo hallaron, dice, al otro lado del mar. Y le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que buscáis no porque me habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, Jesús se había dado cuenta que lo estaban buscando porque realmente comieron el pan y se habían saciado, habían quedado totalmente satisfechos. Entonces habían ido a buscar algo más de Jesús. Dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y Jesús, el pan de vida, Jesús enseñándoles aquí en este capítulo 6 que Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás, dando a conocer que si venían a Jesús nunca más iban a tener hambre,
Pero esta multitud, esta gente les dijo, pero Señor, muéstranos una señal. Moisés nos dio pan del cielo, nos dio para comer durante tanto tiempo. Tú muéstranos una señal milagrosa para que podamos creer en ti. Y le dijo, yo soy el pan de vida. El que vino del cielo, el que descendió del cielo, es el que ustedes lo tienen aquí, al lado de ustedes. El que si beben de él y comen de él, nunca más tendrán sed, nunca más tendrán hambre. Y dando a conocer una vez más que él es el agua viva, el pan de vida. ¿Se imaginan? Dando a conocer esto a toda esta multitud y a nosotros hoy en día, que si te acercas a Él, nunca más tendrás hambre, nunca más tendrás sed, no tendrás ninguna necesidad, no tendrás nada más de qué preocuparte, de qué afanarte. Podrás tener alguna aflicción, podrás tener algún problema, pero de todas ellas te va a librar el pan de vida, el que te sacia de toda necesidad. Pero lo que Él quiere es que puedas trabajar, dice, en las cosas celestiales, que puedas sembrar para las cosas celestiales, para las cosas sobrenaturales y no para las naturales que perecen. Puedes hacerlo porque Él también está dispuesto a abrirte cualquier tipo de puerta. Pero tú tienes que tener en tu corazón que al acercarte a Él, tienes que buscar las cosas celestiales, tienes que buscar las cosas espirituales, no como la gente lo busca, solamente cuando tiene una necesidad de salud, no solamente cuando tiene una necesidad de trabajo, no cuando tiene una necesidad emocional, o no solamente cuando tiene una necesidad sentimental por la necesidad de tener una pareja, una compañera, un compañero. No, lo buscan realmente. Hay que buscarlo porque Él es el pan de vida. Él es el agua viva y nunca más podremos volver a tener esa necesidad de otra cosa, sino que buscar primeramente al reino de los cielos y su justicia y todas las cosas serán añadidas, dice su palabra, dice el Señor de señores, el Rey de reyes. Y aunque ellos no lo hayan hecho rey, Él se hizo rey de reyes y Señor de señores, les demostró que Él es el Rey de reyes, les demostró que era Señor de todas las cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde y podamos seguir estudiando su palabra, la palabra que da vida eterna,